Hola, buenos días, buen mediodía, mejor dicho, para la gente del CEPRAM, para todos los que me están escuchando, que me van a empezar a escuchar desde ahora. Este es un nuevo encuentro, este micro que tenemos todos los miércoles a esta hora, al mediodía, siempre y cuando se pueda, para dedicarle un ratito, una media horita, 20 minutos, 40 veces, depende a la lectura, al análisis, a la interpretación, si se quiere, de algún texto de Borges, de este autor que nos gusta tanto. Y como siempre digo, nosotros vamos siguiendo un tema, vamos siguiendo un eje de lectura, que es lo que nos ayuda a ir coordinando, a ir uniendo eh, todos estos textos eh, en el orden que le vamos dando, ¿no? Lo que nos ayuda a ordenar los textos es la idea previa, el concepto previo desde el cual partimos para hacer nuestras lecturas. Y en este caso estábamos viendo desde la clase pasada, y vamos a continuar hoy con esto, desde el encuentro pasado, les decía, estábamos viendo la relación de Borges con Franz Kafka, la relación entre la literatura de Borges y la literatura de Kafka. Y para estudiar esta relación, para analizar esta relación, nosotros veníamos haciendo un recorrido en un camino que iba desde lo que nosotros llamamos la recepción reproductiva a la recepción productiva, es decir, desde las lecturas que Borges hizo de Kafka y cómo eso repercutieron en un análisis de la literatura de Kafka, hasta eh, cómo esos elementos que Borges describe de la literatura de Kafka después terminan apareciendo en su propia literatura, terminan eh, apropiándoselos y haciéndolo formar parte de su propia literatura. Entonces, para la clase de hoy, para el encuentro de hoy, para esta breve charla, yo voy a hacer referencia a dos textos de Borges, uno que es una continuación de esta idea crítica o de esta idea teórica, de la cual voy a retomar dos elementos y después voy a ver cómo esos dos elementos aparecen en un cuento. El texto teórico es el que ya lo había mencionado en el encuentro anterior, es el prólogo a la Metamorfosis. Borges escribió luego de hacer este artículo del cual nosotros hablábamos, que es Kafka y sus precursores. En la clase anterior habíamos terminado viendo eso, ¿no? Comparando, si recuerdan, los que pudieron ver la clase anterior, habíamos comparado cómo la busca de Averroes, ese cuento de la otra clase, se podía interpretar desde el esquema kafkiano que Borges reconoce en ese antecedente de la literatura china que tenía que ver con no poder reconocer lo que uno no conoce, aunque lo tenga al frente de los ojos, cuando uno no conoció la cosa no lo puede reconocer, ¿no? Eh, esta cuestión, que es como un elemento kafkiano, yo lo voy a extender a este prólogo a la metamorfosis, del cual quiero recuperar o quiero marcar dos aspectos que son el primero, la idea de la subordinación, ¿sí? La idea que Borges toma de Kafka de la subordinación, y en segundo lugar la idea del infinito. ¿Sí? Les voy a leer el fragmentito de el prólogo a la metamorfosis, que se puede conseguir tranquilamente poniendo Borges prólogo metamorfosis en Google, y van a tener varias formas de bajarlo. En este prólogo Borges va a decir: dos ideas, mejor dicho, dos obsesiones rigen la obra de Kafka. La subordinación es la primera de las dos, el infinito la segunda. En casi todas sus ficciones hay jerarquías y esas jerarquías son infinitas. Es decir, una cosa que Borges reconoce
o marca de la literatura de Kafka es eso. Todos los personajes, los protagonistas de Kafka, van a estar subordinados a una jerarquía, y esa jerarquía va a ser infinita, la subordinación a lo infinito, podríamos decir. Eso es un elemento claro que Borges va a tomar y va a utilizar en varios cuentos. El otro elemento que voy a repasar tiene que ver con esta idea de la inversión de el viaje heroico, de alguna manera. Nosotros decíamos que en la literatura tradicional, otra de las cosas que hablábamos cuando hacíamos referencia a las cosas que Borges marcaba de Kafka, era que marcaba a Kafka, al héroe kafkiano, al protagonista kafkiano como un antihéroe. Y decía, antes el héroe era el que robaba las prohibidas manzanas de oro o descubría el santo grial o rescataba a la princesa, etcétera, pero ahora los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota, ¿sí? Y yo había visto cómo después Borges lo marcaba a eso que podríamos llamar una inversión en el camino del héroe. El héroe tradicional, por decirlo así, el héroe medieval, parte de un lugar para llegar a otro, cumple una serie de metas, tiene ayudantes y oponentes, pero va cumpliendo, va superando todas las pruebas y llega al final y cumple el objetivo, cumple el gran objetivo. El héroe de Kafka nunca va a llegar al objetivo, nunca va a llegar a cumplir la meta, porque se acuerdan que habíamos visto las paradojas, cómo funcionaba la estructura de las paradojas de Zenón. Antes de recorrer desde el lugar A al lugar B, desde el punto A hasta el punto B, se deberá recorrer el punto intermedio, del a la mitad, que sería de A a C, pero antes de recorrer ese punto intermedio de A a C, se va a recorrer el punto intermedio del punto intermedio, es decir, de A a D, y así hasta el infinito. Por lo tanto, el movimiento no existe, por lo tanto, el héroe de Kafka muchas veces, en el afán de llegar a la meta, no hace más que retroceder o no hace más que quedarse en el mismo lugar. Entonces, estos dos elementos, esta subordinación a lo infinito, que también si uno se pone a ver, se pone a analizarlo en la literatura de Kafka, va a estar muy emparentado a la idea de Dios. ¿Sí? En la antigüedad el hombre está sujeto, por decirlo así, a, a la decisión de Dios, ¿sí? Que es un ente abstracto, invisible, ¿no? Y que rige el camino del hombre. Dios o los dioses, ¿no? En la antigüedad. En la obra de Kafka hay un ente invisible, todopoderoso, que maneja absolutamente los hilos, pero que el personaje, el protagonista, siempre está sujeto a ese poder invisible que nunca se va a hacer visible, y que en Kafka, en lugar de emparentarse con la religión, se emparenta con la ley. ¿Sí? Podemos decir, la ley es en Kafka ese lugar abstracto del cual emana el poder que de alguna manera restringe a los hombres y en cierta forma los hace padecer en una espiral y ahogarse ahí, ¿no? Esa subordinación a algo infinito, a algo invisible, ¿no? Esas dos cosas las va a retomar Borges en un cuento realmente fascinante del libro Ficciones, que también obviamente, como todos los cuentos que trabajamos acá y como podríamos decir casi toda la literatura de Borges, se puede bajar fácilmente de internet. Y ese cuento es La Biblioteca de Babel. ¿Sí? La Biblioteca de Babel. Cuento realmente fascinante que te hace perder en el laberinto de las descripciones. ¿Sí? Yo voy a hacer una breve referencia a- al cuento que en sí es largo, pero su argumento, el recorrido del cuento,
tampoco es tan largo. Lo primero que tendremos que hacer para leer este cuento es tener en cuenta una idea metaliteraria, si se quiere, ¿no? Este cuento cumpliría la función tramposa, sabemos que Borges siempre hacía este tipo de trampitas, cumpliría la función medio tramposa, digo, de ser un manuscrito encontrado por alguien que lo ha editado y lo ha publicado aquí, podemos decir ese alguien es Borges, ¿no? Pero este manuscrito ha sido encontrado por alguien y ha sido editado. Y ese manuscrito, que es el cuento, está escrito por alguien que va a ser mencionado como desconocido, el desconocido. ¿Sí? Entonces, fíjense, primero, este cuento que vamos a leer tiene que ser leído como si fuera el manuscrito que un editor, que aparece la nota del editor más adelante, ha encontrado y lo ha publicado aquí. ¿Sí? Es un fragmento de una especie de desahogo de un personaje. ¿Qué sucede con este personaje? Es un personaje que dice habitar una biblioteca eh, cuyo nombre, cuyo espacio nunca ha terminado de recorrer del todo, ¿no? Que tiene quizá o seguramente infinitos pisos. Él dice que ve que se asoma a una barandilla, una biblioteca que tiene estantes, manaqueles que forman hexágonos y que se comunican con pasillos con otros hexágonos, y esos hexágonos tienen unas barandas con un hueco en el medio que permite mirar hacia abajo y no ver el final, y permite mirar hacia arriba y tampoco ver el final. Está en una especie de biblioteca eterna, biblioteca infinita. No se sabe por qué, en ningún momento nos dice por qué está allí. Lo que sí sabemos, que nos dice en un momento, es que ha nacido ahí, porque dice en el hexágono en el cual nací, ¿no? Es decir, es un personaje que ha pasado una especie de pesadilla, ¿no? Pero una pesadilla, de cierta forma, bastante rara, eh, en el sentido de que Borges también eh, pretendía o pensaba el paraíso como una biblioteca. En este caso, la biblioteca podría decirse que es el mundo o el infierno también, ¿no? O en cierta forma hasta el purgatorio, podría decir, porque es la totalidad de las cosas, es el universo. Y así empieza el cuento, diciendo el universo que otros llaman la biblioteca. Eh, Nos describe este personaje entonces que ha pasado toda su vida allí, que en determinado momento ha intentado encontrar el sentido de estar allí, de dar vueltas por esos lugares, de cruzarse en principio con muchos otros bibliotecarios, pero ahora de repente parece que ha quedado solo, muy de vez en cuando se cruza con algún otro bibliotecario. Y entonces surge allí la idea de la búsqueda. ¿Qué es lo que busca este personaje? ¿Cuál es el sentido de estar en esa biblioteca que nos pierde en el laberinto de sus descripciones y de sus números eh, y de sus referencias al infinito todo el tiempo? Y entonces podríamos decir, ¿cuál es el sentido de allí? Lo que aparece prácticamente en el final del relato, ¿no? Eh, Dice, en algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. Es decir, de repente la justificación de eso, él siente que la justificación está en encontrar ese libro que reúne a todos los demás y que es Dios. ¿Sí? Hay una metáfora bastante fuerte allí. En el lenguaje
De esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A, pero para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta lo infinito. Fíjense, en esta, en esta parte del cuento Borges reúne estos dos elementos kafkianos, la subordinación, la paradoja de Zenón y el infinito, y la idea de lo infinito. Este personaje de repente siente que su orden, su lugar en el universo es la búsqueda de el libro que contiene a todos los libros. Esa búsqueda es imposible, esa búsqueda es una búsqueda no, más que imposible, yo diría infinita, y entonces el personaje termina diciendo que nunca podrá encontrar ese libro, que nunca lo ha encontrado a pesar de todo lo que ha podido buscarlo, y entonces termina diciendo, eh, quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Su eterno viajero la atravesará en cualquier dirección, que la atravesara en cualquier dirección comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo orden, que repetido será un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. ¿Sí? Eh, lo que dice es, en la idea que me queda, el único consuelo que me queda, es pensar que algún hombre en algún momento, alguno de todos estos hombres que está buscando este libro, que es Dios, en algún momento podrá encontrarlo, en algún momento podrá verlo. Pero si esta idea nosotros la relacionamos con la idea anterior, con la idea de poder estar enfrente de la cosa y no reconocerlo por no haberlo visto nunca, la idea también nos está diciendo de alguna manera, este cuento también nos está diciendo que ese libro que contiene todos los libros, ese libro que es de alguna manera Dios, de alguna manera un Dios o de alguna manera Dios, es un libro que nosotros podemos haberlo tenido en nuestras manos, podemos haberlo abierto, podemos haberlo leído y no podemos quizás darnos cuenta que ese libro es Dios porque nunca antes reconocimos a Dios. Como no lo conocemos, no lo podemos reconocer. ¿Sí? Eh, bueno, sin meterme más en un análisis más profundo, para no confundirlo, yo les aconsejo la lectura detenida de este cuento y todas las formas de lo infinito que aparecen en él. Vamos a ver para la clase que viene, para el encuentro que viene, cómo estos motivos se siguen repitiendo en otros cuentos. Vamos a tomar dos o tres cuentos para mencionarlo más rápidamente y así dar más o menos por cerrado este tema. Les agradezco mucho a los que estuvieron ahí escuchando atentos y bueno, les mando un abrazo a todos, mucha suerte y hasta la semana que viene.